21, que es Amanda Labarca. Nos encontramos esta tarde en esta acompañada, ¿no es cierto?, de nuestra relatora, que es la señora Lorena Bamondes Valdera, en un conversatorio que ella lo ha llamado Amanda Labarca, lo que se debe enseñar para encontrar la verdad. Antes de hacer las presentaciones oficiales de nuestra relatora, le voy a pedir a nuestra directora académica y además que en este minuto está de rectora subrogante, señora Ángela Aguilera, perdón, que nos dirija algunas palabras. Ángela, por favor. Ángela, parece que estás muteada o no. Algo nos pasó, no sé qué, pero Ángela, necesitamos a Ángela. Carlos, ¿qué nos pasó con Ángela? No sé, le voy a preguntar que si tiene problemas de conexión. Sí, capaz que esté con problemas, ya. Esperemos un poquitito entonces, por favor. Estos son los gajes de la tecnología, así que tenemos que tener paciencia porque son cosas que son impredecibles. Así es. Así es, sí. Hay cosas que podemos manejar y hay cosas que no podemos manejar. Bueno, para contarles un poco de qué se trata esta actividad, nosotros como Santo Tomás y específicamente el área de formación e identidad, año a año elige un personaje sello o un personaje destacado que nosotros lo llamamos el personaje sello del año. Es así que hemos visto pasar como personaje sello a Gabriela Mistral, a Einstein, al Principito, a Helen Keller, y este año nos correspondió Amanda Labarca. Amanda Labarca fue profesora y hemos querido enlazar este personaje sello siempre se enlaza con uno de nuestros valores y este año está enlazado con el valor pensamiento crítico. Ahí llegó nuestra directora académica y rectora subrogante, señora Ángela Aguilera. Ya, Ángela, adelante. Buenas tardes señora Nelly, buenas tardes a Lorena, buenas tardes a todos los estudiantes que nos están acompañando en esta instancia, también a los colaboradores que se van a ir sumando. No me quería restar de esta oportunidad, primero para saludarlos cordialmente a todos y todas, enviarles un saludo cariñoso a todos ustedes junto a su familia y también para relevar el taller del día de hoy, este taller sello que dice relación con el personaje sello 2021 que la institución ha declarado para este año, porque me parece que es una instancia muy alineada con nuestra misión, nuestros valores institucionales y porque además permite el poder abordar el personaje sello y sus aportes al desarrollo tanto de la persona como también del proceso formativo con la comunidad en general y con nuestros estudiantes. Yo creo que es
muy significativo el poder tener presente que todo el sello institucional que hemos decretado como institución se ve traducido tanto en nuestra misión como en nuestros propósitos, pero también en todas las acciones que vamos desarrollando a lo largo del año, en todos nuestros programas de asignaturas que también abordan desde la línea de formación e identidad la importancia de los valores y del sello, porque nosotros nos hemos declarado como una institución con un sello valórico importante y que debemos ir trabajando en el día a día, reflexionando en el día a día y también incorporando en nuestra conducta y en nuestros también desempeños diarios, ya sea a nivel personal, como laboral o académico o profesional. Para este año, bueno, el personaje sello es Amanda Labarca. Ella es una mujer chilena del siglo XX que se destacó por una conducta de excelencia, tanto en lo personal como en lo académico, y en la búsqueda de la verdad y del bien común. Por eso es que Amanda está en definitiva asociada al valor que se pretende reforzar con estas actividades y que dice relación con el pensamiento crítico también en la educación, pero un pensamiento crítico que nos permite obviamente reflexionar de quiénes somos, reflexionar también respecto de la sociedad de la que somos parte y también reflexionar de manera crítica de cuáles son nuestros aportes y cómo podemos ir construyendo una sociedad cada vez más justa e igualitaria, donde todos y todas tengan participación, donde todos y todas tengan también la posibilidad de dar a conocer sus opiniones en un contexto obviamente de respeto y con un análisis crítico que permita la construcción hacia el futuro. Así es que, bueno, yo espero que esta actividad sea una actividad muy positiva y constructiva para todos los que están presentes hoy día, para todos quienes se van sumando, estudiantes, delegados, administrativos, colaboradores, docentes, y que sea también una posibilidad para conversar respecto de nuestro personaje sello y de la importancia de tener un pensamiento crítico, constructivo, que aporte en el desarrollo de todos y todas. Así es que les deseo una feliz jornada. Agradecemos también a Lorena, que va a ser nuestra relatora de la actividad de hoy día, a la señora Nelly por haber generado esta instancia también de conversatorio y les deseo éxito a lo largo del taller. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por tus palabras y por haber, ¿no es cierto?, puesto en la palestra o en el primer plano y destacar el valor al que va asociado nuestro personaje sello, que es el pensamiento crítico. Te agradezco mucho tus buenos deseos y pasamos entonces a presentar a nuestra brillante relatora, Lorena Bamondes Valdera. Lorena es profesora de castellano y de comunicación, actualmente en proceso de tesis del magíster en dirección y liderazgo para la gestión educacional en la Universidad Andrés Bello. Dentro de su trayectoria, entre marzo del 2009 y marzo del 2016, destaca por haberse desempeñado como docente y jefa del departamento de la asignatura de lenguaje y comunicación del Liceo Salesiano San José. En el año 2013 se desempeña como docente de lenguaje de INACAP. En el año 2016 se desempeña como docente de lenguaje en la Escuela La Milagrosa. Desde marzo del 2016 a abril del 2019 se desempeña como tutora en el Centro de Aprendizaje del Instituto Santo Tomás. En julio del 2016 a abril del 2019 se desempeña como coordinadora del área de lenguaje en el Instituto Santo Tomás. En agosto del 2016 a la fecha se desempeña como docente de desarrollo de habilidades comunicativas en el Instituto Santo Tomás. Agosto del 2016 a julio del 2017 se desempeña como observadora de aula en el proceso de acompañamiento docente del Instituto Santo Tomás.
Abril de 2017 a la fecha, facilitadora de talleres lenguaje PASE UMAC. Entre el año 2017 y año 2019 realiza diferentes relatorías dirigidas a docentes del Instituto Santo Tomás, sede Punta Arenas. Desde abril del 2019 a la fecha se desempeña como profesora de lenguaje en el Liceo Polivalente Sarah Brown. Entre abril y diciembre, del 2020 realiza clases de escritura, conocimiento del lenguaje y práctica pedagógica 3 en la Universidad de Magallanes. De abril a diciembre del 2020 se desempeña como evaluadora externa en el proceso de acompañamiento docente del Centro de Formación Técnica del Instituto Profesional Santo Tomás. En agosto del 2009 participa de manera destacada en el Pasacalle Literario organizado por la Municipalidad de Punta Arenas. En diciembre del 2015 obtiene mención honrosa como profesora guía de los 3 lugares del primer concurso patagónico de ensayos para jóvenes Francisco Coloane, organizado por el Consejo Nacional de la Cultura. En enero del 2016 obtiene fondos concursables del Consejo de la Cultura y las Artes para realizar estudios de diplomado en fomento lector. En enero del año 2020 comienza a formar parte de la Fundación Enseñas Chile. En marzo del 2020 recibe reconocimiento de la ilustre Municipalidad de Punta Arenas como mujer destacada de ese mismo año. En enero del 2021 recibe certificación de la Fundación Enseñas Chile por haber participado de la Escuela de Políticas Públicas. En la misma fecha forma parte del proyecto Construcción Activa de Trayectorias Formativas Laborales desde Educación Media Técnico Profesional, el cual obtiene fondos del programa Fortalecimiento de Iniciativas Educativas FIE 2021. En este momento se desempeña como jefe técnico del Liceo Sarah Brown. Como ustedes ven, nuestra brillante expositora tiene una apretada agenda pedagógica y de desarrollo y de entrega del conocimiento de la lengua castellana. Te dejo entonces, Lorena, ahora el micrófono para tu exposición. Perfecto, muchas gracias, señora Nelly. Saludar a todos los participantes, a cada una de las personas que está reunida en este espacio, que esperamos que sea un espacio de conversación en torno a un elemento tan importante como es, ¿no es cierto?, el personaje sello de este año del Instituto del Centro Profesional Santo Tomás, ¿da? Como es, ¿no es cierto?, Amanda Labarca. La idea de, ¿no es cierto?, este conversatorio es que vayamos viendo ciertos aspectos importantes de su vida, desde, además, ¿no es cierto?, un área tan importante que es la que nos reúne hoy en día, que es, ¿no es cierto?, la educación, viendo cómo estos aspectos se van a vincular con la educación y cómo eso además suma a lo que es, ¿no es cierto?, el tema sello de este año. Así es que más o menos, ¿no es cierto?, eso va a ser ahí el trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Ahí, Carlos, yo por aquí no veo todavía las láminas. No sé si se podrán visualizar. ¿O soy solamente yo quien no las ve? Nosotros las vemos, Lorena. Ah, ya sí, porque yo no la veo, así es que ahí vamos a ir, yo igual las tengo por aquí, así es que no hay problema, ¿da? Vamos a partir entonces, como yo les decía, con, ¿no es cierto?, nuestra tabla, ¿da? Nuestra tabla ahí principalmente habla de la vida de Amanda Labarca, de los pensamientos de sus escritos, y de esa manera lo vamos a vincular con, ¿no es cierto?, lo que es el tema sello de este año, el pensamiento crítico, para ver justamente cuáles son aquellos aspectos que a nuestros estudiantes principalmente les van a servir para lo que es, ¿no es cierto?, el trabajo, ¿da? Y además algunas ideas por ahí que pueden servir para este concurso 2021, después que, ¿no es cierto?, va a hablar la señora Nelly. Partimos, ¿no es cierto?, con lo que es la vida de Amanda Labarca. ¿Quién fue esta mujer que para nosotros todavía en el ámbito de la educación, en el ámbito también, ¿no es cierto?, de la lucha contra los derechos de la mujer, sigue siendo alguien, ¿no es cierto?, bastante importante? Ella nace el 5 de diciembre de 1886 en una familia humilde, pero en una familia muy tradicionalista,
¿da? Donde, ¿no es cierto?, impera el orden e imperan las costumbres sociales. Por lo tanto, ella, acá también, ¿no es cierto?, un dato importante, su nombre, ¿no es cierto?, de origen es Amanda Pinto Sepúlveda, y ahí vamos a explicar por qué, ¿no es cierto?, luego se transforma en Amanda Labarca, ¿da? Ella a los 15 años se gradúa de bachiller en humanidades, por lo tanto acá también hay un elemento importante. La educación a ella la marca desde sus inicios, ¿da? Desde los inicios ella fue una lectora asidua, ¿da? Leía todo lo que llegaba y a través de eso empezó a construir un pensamiento. Pasa a ser también, ¿no es cierto?, profesora primaria y secretaria asistente del Santiago College, y además acá también hay un dato que es importante. Ella, ¿no es cierto?, en el año 1903, en el Instituto Pedagógico, saca, ¿no es cierto?, su título de profesora de Estado en castellano, ¿da? Por lo tanto, ahí tenemos un dato importante y también un elemento importante es la edad. Ella con 18 años ya obtiene, ¿no es cierto?, este título, en una época efectivamente que las mujeres todavía no lideraban estas áreas, ¿da? La educación todavía seguía siendo, ¿no es cierto?, un área principalmente de, ¿no es cierto?, hombres. Además, ella, ¿no es cierto?, después pasa a ser subdirectora, de la Escuela Normal número 3, y acá entre, ¿no es cierto?, lo que es el Santiago College, el Instituto Pedagógico, ella conoce a quien, ¿no es cierto?, fue su esposo, Guillermo Labarca, y acá es donde, ¿no es cierto?, ella adquiere el apellido de su marido. Uno podría decir, pero eso es bastante tradicionalista, pero acá también, ¿no es cierto?, está la idea de romper con este seno familiar que también a ella la obliga, ¿no es cierto?, a casarse para mantener estas reglas sociales. Por lo tanto, ahí tenemos un primer aspecto de no tomar el apellido del marido por, ¿no es cierto?, la condición de pasar a ser su mujer, sino que, ¿no es cierto?, de tomar este apellido para construir algo en conjunto, ¿da? Ese elemento, ¿no es cierto?, ahí es fundamental. Acá yo ahora voy a pasar a la otra lámina, Carlos, porque yo sigo sin ver, ¿no es cierto?, el PPT desde aquí. Ambos obtienen una beca y, ¿no es cierto?, se van a estudiar al extranjero. Y acá también ese elemento es importante porque vemos, ¿no es cierto?, que la educación no solo está en lo que yo voy a hacer en educación primaria, secundaria y universitaria, sino que, ¿no es cierto?, esta educación se debe expandir. Por lo tanto, en esta búsqueda de, ¿no es cierto?, aquellos aspectos que ayuden no solo a que ellos obtengan mayor conocimiento, sino que también ese conocimiento pueda ser retribuido en su país, ellos primero se van, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, y luego se van a Francia, a la Universidad de la Sorbona. Y acá, efectivamente, Amanda comienza a entender a nivel más bien general cuál es la responsabilidad y la conciencia que tiene, ¿no es cierto?, la mujer sobre su propia historia, ¿da? Por lo tanto, esta lucha femenina que también, ¿no es cierto?, vemos hoy en día, es una lucha que ya se empieza, ¿no es cierto?, hace años atrás, pero con un elemento importante, que es, ¿no es cierto?, esta conciencia. No solo el elemento de, ¿no es cierto?, pedir que mi condición de mujer sea respetada y se vea en igualdad de condiciones con la del hombre, sino que además yo ser consciente de eso. Por lo tanto, ahí vemos un primer elemento de, ¿no es cierto?, este análisis crítico que cada uno de nosotros tendría que tener presente a la hora de su formación personal. Cuando ellos vuelven al país, Amanda ya comienza a trabajar fuerte con, ¿no es cierto?, un grupo de mujeres y empieza, ¿no es cierto?, a trabajar con círculos femeninos de estudio y con círculos de lectura, ¿da? En ese tiempo ya, ¿no es cierto?, había mujeres que se reunían, pero acá ella, ¿no es cierto?, incluye un elemento importante, que es la contextualización social y también la contextualización de la cultura, en torno a que a mayor conocimiento, mayor capacidad de decisión voy a tener yo como ente en la vida cotidiana. Luego, ella también, ¿no es cierto?, acá hay un elemento importante, ya con 36 años es la primera mujer en Latinoamérica, además en nuestro país, que efectivamente, ¿no es cierto?, pasa a ser reconocida dentro de, ¿no es cierto?, la educación superior. Es una de las primeras, ¿no es cierto?, profesoras, ¿da?, que hace cátedra de psicología pedagógica en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Por lo tanto, acá también tenemos otro elemento importante. No solo el buscar, ¿no es cierto?, esta lucha, el que seamos reconocidas, sino que también a través de mi perfeccionamiento ir logrando esos aspectos, ¿verdad? Además, ella también pasa a vincularse de manera, ¿no es cierto?, directa con lo que es el Ministerio de Educación a través de, ¿no es cierto?, el cargo de la jefa de dirección general.
Y también, ¿no es cierto?, dentro de su gestión en la Universidad de Chile, instaura las escuelas de temporadas, que de hecho, ¿no es cierto?, siguen actualmente, ¿verdad? Y ahí también hay otro elemento importante, que, ¿no es cierto?, es la actualización. Las personas que trabajamos en educación sabemos que la actualización es fundamental. Lo que yo aprendí hace 5 años atrás, hoy en día, ¿no es cierto?, está obsoleto, por lo tanto, debo seguir perfeccionando. Entonces, esa es la lógica, esa es la mirada con la que ella, ¿no es cierto?, va viendo la educación. Y además, ¿no es cierto?, trabaja en bastantes cursos y seminarios en países de toda América. Por lo tanto, este conocimiento, ella, ¿no es cierto?, lo hace masivo de tal manera que todos puedan adquirirlo. Ahora voy a pasar a, ¿no es cierto?, la otra lámina, ¿verdad? Y acá hay unos elementos importantes, porque tiene que ver con cómo, ¿no es cierto?, se vincula el trabajo que ella realiza, esta lucha no solo por los derechos de la mujer, sino que, ¿no es cierto?, por los derechos sociales en torno a lo que se está trabajando. Por una parte, tenemos, ¿no es cierto?, ahí la expresión de Inés Echeverría en el año 1917, ella participaba de estos círculos, donde ella, fíjense lo que menciona, dice: a nuestra mayor sorpresa ha aparecido una clase media que no sabíamos cuándo había nacido, con mujeres perfectamente educadas, con títulos profesionales y pedagógicos, mientras nosotros apenas sabíamos los misterios del rosario. Entonces sentimos el terror de que si la ignorancia de nuestra clase se mantenía 2 generaciones más, nuestros nietos caerían al pueblo y viceversa. Entonces acá ya tenemos, ¿no es cierto?, algo potente, que es lo que después también vamos a ver con respecto a lo que es, ¿no es cierto?, la educación, que no solo tiene que ver con el cómo yo entrego un conocimiento, porque el conocimiento por sí solo no tiene, ¿no es cierto?, ninguna relación con lo que es el medio, sino que esta educación en un contexto. Por lo tanto, aquello que hoy día escuchamos, eso ya, ¿no es cierto?, en el año 1917, las mujeres que se reunían en este círculo ya se estaban dando cuenta de eso. Por otra parte, acá también tenemos, ¿no es cierto?, un extracto del artículo La maltratada, de Amanda Labarca, en el año 1946, fíjense lo que ella, ¿no es cierto?, menciona, y acá también lo podríamos llevar a nuestra actualidad. Ese elemento es importante. Las ideas de Amanda son sumamente vigentes en, ¿no es cierto?, la época en la que nosotros estamos viviendo. Fíjense lo que ella dice, no abogo por un feminismo de superioridad, ¿ya? Ella no quiere que las mujeres estén por sobre los hombres, sino de equivalencias. No pretendo afirmar que todas las mujeres sean víctimas inocentes, ni que todos los hombres ignoren sus responsabilidades. El objeto de mis palabras es otro, es crear una atmósfera de comprensión y derechos hacia la mujer maltratada. Ello por su propia dignidad, valiosa en sí y por Chile. El porvenir y crecimiento de la raza pasa por entender que en el hogar el varón y la mujer tienen derechos correlativos. Por lo tanto, acá, ya en 1946 podemos ver, ¿no es cierto?, algo que ya se ha trabajado acá, el bien común. Acá no estamos imperando por un grupo en particular, sino que, ¿no es cierto?, imperamos porque la sociedad en su conjunto vaya mejorando en torno a aquellos aspectos que deben ser, ¿no es cierto?, relevantes para el diario vivir. Entonces ahí tenemos un elemento que, ¿no es cierto?, es sumamente importante. Ahí pasé, ¿no es cierto?, ahora, Carlos, a la otra lámina. Acá ya, ¿no es cierto?, tenemos algunos aspectos propios de los escritos de Amanda Labarca con respecto, ¿no es cierto?, a la forma en que ella concebía esta realidad, ¿verdad? Acá ella tiene textos que están vinculados específicamente al área de su estudio, que es, ¿no es cierto?, el castellano, principalmente abocados a la literatura. Por lo tanto, vamos a encontrar específicamente textos que, ¿no es cierto?, hacen un análisis de épocas literarias. Vamos a encontrar textos que efectivamente, ¿no es cierto?, hablan en torno al rol de la mujer, y también vamos a encontrar textos que hablan en torno al rol de la educación como ente fundamental de la transformación social. ¿Da? ¿Cuáles son aquellos, no es cierto? Ahí tenemos algunos: ¿A dónde va la mujer?, Historia de la enseñanza de Chile, Mejoramiento también, ¿no es cierto?, de la vida campesina, Feminismo contemporáneo, Lecciones de filosofía, En tierra extraña. ¿Da? Entonces, estos elementos son, ¿no es cierto?, los importantes. Ella no solo se queda con una idea, sino que va explorando distintas áreas para enriquecer lo que es, ¿no es cierto?, el conocimiento. Y acá vamos a hablar de, ¿no es cierto?, un texto en particular. Acá, Carlos, ya cambié de diapositiva, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, bases para una educación política educacional.
y es del año 1943. Uno podría decir, pero ¿y en ese año qué nos dirá ella que tiene relación con lo que hoy en día estamos viendo? Mucho, ¿da? Ese aspecto ahí también, ¿no es cierto?, es fundamental. Acá ella, ¿no es cierto?, nos habla de la función social de la educación, aspecto que, ¿no es cierto?, releva a la educación no solo desde el plano, ¿no es cierto?, de contenido, sino que del plano estructural, como yo formo de manera integral a las personas. Por lo tanto, nos dice que la educación tiene que ir en torno a lo social, al servicio de la población y de sus realidades. Por lo tanto, la educación debe ir, ¿no es cierto?, en un contexto, ¿verdad? Y claramente ella, ¿no es cierto?, menciona algo que ahí también es importante de, ¿no es cierto?, mencionar. Ella dice que los objetivos docentes podrían resumirse así. La escuela debe ayudar al hombre a crecer, multiplicarse y progresar, para lo cual fundamentalmente es preciso habilitarse para vivir, subsistir, convivir, crear y creer. Por lo tanto, estos elementos que, ¿no es cierto?, nos hablaba Amanda en 1943, por supuesto que hoy en día siguen vigentes, pensando que, ¿no es cierto?, como muy bien ahí se proyecta, dentro de lo que es, ¿no es cierto?, la educación, nosotros hablamos de los grandes saberes. Por lo tanto, acá, ¿no es cierto?, hablamos del saber conocer, del saber hacer, pero también de un elemento fundamental que es, ¿no es cierto?, el saber ser. ¿Da? Estas relaciones sociales que yo voy a construir a través del conocimiento y de cómo, ¿no es cierto?, lo voy a ejecutar. Y por otro lado, fíjense que lo que ella nos decía, vivir, subsistir, convivir, crear y creer, hoy en día también, ¿no es cierto?, forman parte de las habilidades del siglo XXI, que nos hablan de, ¿no es cierto?, los elementos prioritarios que debe existir en torno a la educación, y acá refiriéndose a, ¿no es cierto?, los 3 niveles de educación, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, el fomentar efectivamente el pensamiento crítico, ¿da? Que tiene que ver también con, ¿no es cierto?, el elemento de la colaboración y el saber convivir, con la creatividad, con elementos propios, ¿no es cierto?, del ámbito de la comunicación, de la metacognición, de, ¿no es cierto?, esta formación ciudadana, del vínculo con la sociedad y de, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de las actitudes. Por lo tanto, aquellos elementos de vivir, subsistir, convivir, crear y creer, que ella nos hablaba en el 1943, sin duda alguna, hoy en día también, ¿no es cierto?, tienen una vigencia absoluta. Acá también, ¿no es cierto?, hay elementos importantes. Yo acá, Carlos, ya cambié de diapositiva, porque, ¿no es cierto?, nos vamos ya al pensamiento con respecto a Amanda y cómo, ¿no es cierto?, ella ve esta educación. ¿Qué cosas, y ahí nos vamos, ¿no es cierto?, al título de nuestro conversatorio, qué cosas debe tener para, ¿no es cierto?, llegar a esa verdad, cómo la educación debe estar presente? Y ella primero, fíjense, nos dice que, ¿no es cierto?, el maestro esencialmente debe aspirar a ser artífice, a ser un despertador espiritual, un transformador de fuerzas en capacidades precisas de acción. Por lo tanto, mi labor docente no es solamente el transmitir un conocimiento particular de un área específica, sino que también saber guiar a este estudiante para que a partir de esto él pueda relacionarlo con su vida y en el caso de la educación superior, efectivamente, ¿no es cierto?, lo pueda llevar a la práctica a través de su desarrollo profesional. Por otra parte, también, ¿no es cierto?, acá nos dice que educar es socializar y potenciar las capacidades de cada persona. Entonces ahí también vemos ese rol social que de manera efectiva debe estar en, ¿no es cierto?, la educación. Y acá además nos dice que, ¿no es cierto?, educar es un proceso que por un lado tiene que ver con las capacidades, con las aptitudes, con las vocaciones, ¿verdad?, pero que también tiene que ver con, ¿no es cierto?, los componentes éticos. Por lo tanto, nuevamente vemos el concepto de esta educación en contexto y de esta educación que fortalece al ser humano como eje fundamental, ¿da? Nos dice que, ¿no es cierto?, fíjense, acá dice que en la presente etapa de su evolución la sociedad estima como los mejores. Por lo tanto, el que yo construya la educación en torno a la formación integral va a hacer que efectivamente nosotros construyamos un bien común para esta sociedad en la que todos somos partícipes. Y además, acá, fíjense, porque este elemento también, ¿no es cierto?, es importante y lo podemos llevar también, ¿no es cierto?, a nuestro contexto. Dice que nosotros debemos anhelar a un mundo de menos crueldades, de menos perversiones, de menos injusticias y menos tragedias, ¿verdad? Tal nos parece la meta de la humanidad, tal es el sentido de la cultura, de la educación, que
porque esta ha de ser un aprendizaje y preparación para la vida superior. Entonces ahí también vemos ese elemento, ¿ya? Acá no tenemos una Amanda Labarca que, ¿no es cierto?, busca el concepto de la educación desde, ¿no es cierto?, el conocimiento y desde la persona que sabe más, sino que es desde la persona que, a partir de esos conocimientos, pone en acción valórica y en acción de relación con la sociedad lo que es, ¿no es cierto?, su conocimiento. Entonces ese elemento es, ¿no es cierto?, sumamente potente, ¿ya? Y acá, ya también, Carlos, cambiando de diapositiva, podemos ver cómo estas enseñanzas de Amanda Labarca, este análisis que ella hace de la educación principalmente, se refleja a través, ¿no es cierto?, del pensamiento crítico que tiene que ver con, ¿no es cierto?, la conversación de hoy día, ¿verdad? Se relaciona primero con, ¿no es cierto?, ser capaces de confrontar razonamientos lógicos en la realidad y con, ¿no es cierto?, la realidad, ¿verdad? Ella acá no nos dice que a mayor conocimiento yo voy a tener, ¿no es cierto?, la verdad, sino que a mayor conocimiento voy a poder dialogar con el resto para poder encontrar esos razonamientos que nos hagan llegar a acuerdos, ¿verdad? Ese aspecto, ¿no es cierto?, es importante. Por otro lado, este pensamiento crítico, que también se refleja, ¿no es cierto?, en el trabajo que realizó Amanda Labarca, se ve desde, ¿no es cierto?, la autonomía intelectual, en este elemento fundamental que es, ¿no es cierto?, la búsqueda de la verdad. Y cuando hablamos de la búsqueda de la verdad, no es que yo, a través de, ¿no es cierto?, esa educación, de ese conocimiento, voy a imponer mi verdad, sino que es, ¿no es cierto?, encontrar esa verdad a través del trabajo y del contexto que yo voy a hacer con la sociedad. Ese aspecto, ¿no es cierto?, es fundamental. Además, también, ¿no es cierto?, vemos, como ya lo habíamos mencionado, este pensamiento crítico con el bien común. El que yo, siendo, ¿no es cierto?, educado, ¿ya?, trabajando, y si lo vemos en el contexto de la educación superior, trabajando por sacar una carrera profesional, efectivamente lo vea en el servicio a la sociedad. No solo como un elemento que, ¿no es cierto?, me va a servir solamente a mí, sino que como eso yo también lo voy a llevar y lo voy a proyectar en los demás. Y además con un elemento importante que quizás hoy en día también nos falta, ¿verdad?, que es, ¿no es cierto?, esta crítica franca, respetuosa, este elemento del saber escuchar. Muchas veces decimos que, ¿no es cierto?, tenemos que sacar todo lo que nosotros pensamos, pero muy pocas veces nos detenemos a escuchar a las otras personas. Ese aspecto también tiene que estar, ¿verdad? Y efectivamente, ¿no es cierto?, con el elemento de la proactividad. ¿Cómo yo, a través, ¿no es cierto?, de esas ideas, de ese razonamiento, voy a llegar a establecer ideas que sirvan, no para mi beneficio personal, sino que para que sirvan, ¿no es cierto?, para que todos podamos tener, ¿no es cierto?, un mundo mejor y podamos vivir en una sociedad mucho mejor y más justa? Por lo tanto, acá, si es que, ¿no es cierto?, ya nos vamos, y ahí también, Carlos, cambié de diapositiva, quizás al concurso que ya después la señora Nelly nos va a explicar mucho más en detalle, a esta educación en el pensamiento crítico, ¿verdad?, en estos cuentos breves donde el personaje sello es, ¿no es cierto?, la importancia, y donde también, ¿no es cierto?, ahí se va en torno a la búsqueda del pensamiento crítico para encontrar la verdad. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que, ¿no es cierto?, yo podría dar para que ustedes ahí, los estudiantes que están, pudiesen analizar, a ver, pero cómo esto, cómo esta idea de Amanda Labarca, cómo el elemento de la educación lo llevo, ¿no es cierto?, a ese texto? Podría ser esto: el camino, ¿no es cierto?, educativo por la paz, la justicia y el bien común. Cómo hoy en día, que nosotros podemos decir, y lo conversábamos al principio, tenemos muchos avances tecnológicos, pero tenemos esos avances también a nivel de sociedad. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una respuesta por trabajar. Y también lo podríamos llevar, fíjense, a esas últimas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo sería Amanda Labarca en nuestra actualidad? ¿Cuáles serían sus banderas de lucha? ¿Han cambiado? ¿Siguen, ¿no es cierto?, estando presentes? ¿En qué temáticas ella, ¿no es cierto?, estaría trabajando? Y fíjense que ahí, ya, ¿no es cierto?, para terminar, ahí también, Carlos, cambié, ¿no es cierto?, la diapositiva, y para poner esto en contexto, busqué un elemento que Amanda mencionó en el año 1947, y nuevamente podemos decir, pero nos vamos hacia atrás. Pero acá aparecen elementos que también están dentro de, ¿no es cierto?, este contexto, un contexto de pandemia, donde, ¿no es cierto?, hemos estado alejados de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros, de, ¿no es cierto?, toda la parte educativa, pero no por eso que puede estar, ¿no es cierto?, alejado de lo que hoy en día tiene que estar en relevancia cuando hablamos de educación, cuando hablamos de sociedad, que
que sea mucho más justa y que, ¿no es cierto?, integre a todos, ¿no? Fíjense lo que ella decía en este año, en 1947, ella decía: una nueva valoración de lo ético social, una educación que nos habitúe a fraternizar más de verdad, aliviar mejor la miseria, la injusticia y el dolor, ¿verdad? Una educación que coloque al intelecto como medio, fíjense, el intelecto como medio y no como fin. Ahí tenemos un elemento importante. Y a la ética social como fin. Entonces yo, a través de este intelecto, debo llegar a esa ética social, a este bien común del que, ¿no es cierto?, hablábamos hace un rato atrás, que lejos de exaltar la soberbia egoísta, nos induzca a considerarnos parte responsable de un conglomerado en que todos tienen derecho a recibir en justicia, a vivir en dignidad, a crecer en esperanzas. En estos instantes de inseguridad, fíjense, ella hablaba en 1947 de instantes de inseguridad, y hoy en día, por supuesto que nosotros también estamos pasando por instantes de inseguridad, ¿verdad?, de inestabilidad mundial. Vale la pena meditar sobre estos problemas de vida y muerte para nuestra civilización y preguntarnos si la clave de ello no está en el corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si yo acá veo, ¿no es cierto?, la relación que tiene con lo que era el título de, ¿no es cierto?, nuestro conversatorio, de lo que se debe enseñar para encontrar la verdad, es justamente cómo a través del intelecto yo llego a establecer y a luchar por, ¿no es cierto?, el bien común. Ese aspecto es fundamental, dejando de lado, como muy bien decía ella, los egoísmos, dejando de lado mi individualidad y tomando como elemento importante la sociedad, el bienestar social, y que en definitiva, ¿no es cierto?, nuestro mundo sea un poquito más bonito para vivir, ¿no es cierto?, con todos los demás. Muchas gracias. Lorena, quiero agradecerte tu brillante exposición, cómo nos hiciste recorrer la vida de Amanda Labarca, tanto en Chile como en el extranjero, cómo ella siempre estuvo presente en la defensa de los derechos de la mujer, cómo logró manejar el tema del pensamiento crítico y cómo lo hizo vida. Y en base a eso yo quisiera ver si hay alguna pregunta de parte de los participantes, porque yo tengo a lo menos dos, pero primero le vamos a dar la palabra a los participantes. Así que, Carlitos, si hay alguna pregunta, tú me dices, por favor. Al parecer no. No hay Ya, nada. entonces, Lorena, yo deseo hacerte la siguiente pregunta. Tú dijiste que hablaste de cómo sería Amanda Labarca en este momento, en este momento en que estamos viviendo. ¿Tú consideras, y te lo pregunto porque he asistido a varios conversatorios, y creo que las mujeres, cuando no se creen el cuento, como nosotros decimos vulgarmente, o no están empoderadas, ellas mismas como que se disminuyen. ¿Crees tú que en este momento que estamos viviendo, en el siglo en el siglo XXI y en el año 2021, con todo lo que nos ha tocado vivir con la pandemia, hay exponentes de mujeres como Amanda Labarca? Sí, yo creo que, ¿no es cierto?, hay exponentes como Amanda Labarca, pero como usted muy bien dice, todavía están escondidas por ahí. Porque hoy en día quizás, ¿no es cierto?, podemos ver muchas veces que estas luchas sociales tergiversan lo que es, ¿no es cierto?, la lucha propiamente tal, y se van justamente a lo que es, ¿no es cierto?, la destrucción, a lo que es, ¿no es cierto?, el choque, ¿da?, y a lo que es este elemento que decía Amanda Labarca que no había que hacer, al imponer mi pensamiento con respecto, ¿no es cierto?, a lo que son los demás, ¿da? Ese elemento, ¿no es cierto?, es fundamental. Efectivamente, nosotros podemos ver dentro de, ¿no es cierto?, distintas aristas, en lo que es, ¿no es cierto?, la educación, en lo que es también la cultura artística, podemos ver exponentes de, ¿no es cierto?, esta lucha con respecto a lo que es
nuevamente los derechos de las mujeres, ¿da? Todavía podemos ver nuestro país, en definitiva, tenemos, ¿no es cierto?, altas tasas, por ejemplo, de femicidios, donde efectivamente hay elementos que deben incorporarse, pero sin duda alguna todavía las tenemos por ahí escondidas. Y acá no solamente tiene que ver con, ¿no es cierto?, el que yo tome a Amanda Labarca como, ¿no es cierto?, bandera de lucha, o como que yo aparezca en los medios sociales, sino que además cada una de nosotras podría ser, ¿no es cierto?, una Amanda Labarca, desde cada una de sus áreas, tomando como elemento central el que yo, mujer, me potencie, ¿da? Y el que a través de, ¿no es cierto?, mis actos, yo pueda estar dando, ¿no es cierto?, a conocer ese aspecto que podemos ver y que todavía nos hace falta, como, ¿no es cierto?, la equidad en torno a lo que es el trabajo, la equidad con respecto a lo que son, ¿no es cierto?, los derechos laborales, ¿da? Esos elementos, ¿no es cierto?, son importantes. Me atrevo a pensar, por ejemplo, señora Nelly, en, ¿no es cierto?, una Isquia Siche, ¿da? Que el otro día igual, cuando fueron las votaciones por ahí, le preguntaron, ¿no es cierto?, yo creo que todos lo vimos, cuando fueron las votaciones, le preguntaron justamente a ella, ¿no es cierto?, ¿y dónde quedó el bebé? ¿Con quién lo dejó? ¿Da? Ahí todavía podemos ver que en nuestra sociedad, sobre todo, el elemento de, ¿no es cierto?, el rol de la mujer con respecto a lo que es la maternidad, a lo que es, ¿no es cierto?, las labores del hogar, siguen, ¿no es cierto?, ahí estando presentes, pero yo también, ¿no es cierto?, tengo que ver a través de mi trabajo y del día a día cómo yo puedo ir, ¿no es cierto?, incrementando esos aspectos, ¿da? Probablemente, ¿no es cierto?, a nosotros no nos van a hacer esas preguntas hoy en día, y tiene que ver con ese tema de, ¿no es cierto?, relevar lo que es la importancia y cómo nosotros también podemos, ¿no es cierto?, vincularnos a las distintas áreas. Por supuesto que todavía creo que falta el que podamos estar presentes en estas áreas, pero sin duda alguna el hecho que se vaya avanzando es, ¿no es cierto?, fundamental, ¿da? Amanda Labarca también, ¿no es cierto?, estuvo dentro de este elemento, por ejemplo, de lo que fue el voto, ¿da? El que todas las mujeres tengan derecho, el que las mujeres tengan derecho efectivamente, ¿no es cierto?, a tener un salario justo con respecto a lo que están haciendo y que sea, ¿no es cierto?, elemento igualitario tanto para hombres como para mujeres. Por lo tanto, ese concepto es fundamental. El no solo imponer el que yo, mujer, debo estar ahí, sino que además, ¿no es cierto?, debo estar en equilibrio con respecto a lo que quiero hacer, ¿da? Entonces, efectivamente, sí tenemos por ahí, ¿no es cierto?, buenos personajes, pero sin duda alguna que por ahí quizás también tenemos otros que se van hacia aspectos que no son tan buenos, ¿da? Cuando uno ve el tema, ¿no es cierto?, de la lucha por la justicia y por los derechos, efectivamente eso también tiene que ser proporcional a lo que yo estoy mencionando. Si yo quiero ser respetada, y como muy bien ella lo decía, tiene que estar también este respeto de por medio, este elemento del trabajo por, ¿no es cierto?, los demás, no solamente por mí. Entonces ahí hay aspectos que todavía sin duda alguna hay que seguir trabajando. Gracias, Lorena. Y la otra pregunta que te quiero realizar es, mirando desde la perspectiva de nosotros como pedagogos y de los docentes que dictan clases, ¿no es cierto?, en nuestra institución, ¿crees tú que tenemos una responsabilidad? Yo pienso que sí, pero me gustaría escuchar tu opinión. Tenemos una responsabilidad en desarrollar en nuestros alumnos el pensamiento crítico, trabajarlo y desarrollarlo. Exacto. Esa, ¿no es cierto?, es una de nuestras mayores responsabilidades, ¿da? La educación, como lo había mencionado, la educación sin contexto, la verdad es que, ¿no es cierto?, queda en un conocimiento que el estudiante incluso puede buscar a través de las redes sociales. La labor fundamental de la educación hoy en día es trabajar porque todos nuestros estudiantes, independiente de, ¿no es cierto?, la carrera, si es que lo llevamos a Santo Tomás, tengan ese elemento de, ¿no es cierto?, el análisis crítico, ¿da? Que ellos no solamente vean este contexto de, ¿no es cierto?, cada una de las asignaturas separadas de lo que es la realidad. Nosotros decimos siempre que, ¿no es cierto?, la educación nos marca, ¿da? La educación a los seres humanos los marca, y los marca para bien, pero en algunos casos, ¿no es cierto?, los puede marcar para mal. El rol fundamental de cada uno de los docentes es, ¿no es cierto?, encontrar en cada uno de nuestros estudiantes ese bichito que haga que ellos se cuestionen todo lo que, ¿no es cierto?, se va analizando, ¿da? Que yo no solamente vea, ¿no es cierto?, este pensamiento como, ¿no es cierto?, el intelecto más, sino que lo vea desde cómo mi rol como profesional
va a ser fundamental para, ¿no es cierto?, el bienestar social. Si es que yo no logro eso en mi estudiante, efectivamente, ¿no es cierto?, ahí hay un trabajo por hacer. Y acá quizás yo quiero, ¿no es cierto?, también llevar a cabo la labor que, ¿no es cierto?, se realiza desde Santo Tomás, porque acá están los estudiantes, ellos ven sus distintas mallas, y efectivamente acá, ¿no es cierto?, hay una línea de formación. Está la línea de formación e identidad, donde están esas asignaturas que van justamente a esto, a ver cómo yo trabajo lo que es, ¿no es cierto?, la ética, veo cómo, ¿no es cierto?, mi labor tiene que ser desde el punto de vista ético para que yo sea un ente que, ¿no es cierto?, no solo se proyecte en la sociedad, sino que además sea un ente que participe y que forme parte de una sociedad mucho más justa. Si yo no logro eso en los estudiantes, efectivamente, ¿no es cierto?, ahí hay algo que hacer, hay algo que trabajar, porque nuestro rol social como educadores es fundamental. Gracias, Lorena. Creo que tu exposición ha sido brillante. Hemos conocido mucho más de la vida de Amanda Labarca. Lo engarzaste muy bien con el tema del pensamiento crítico, con la realidad que estamos viviendo en este minuto. Ella sería una mujer de actualidad, sin duda. Y me diste el pase a algo que tú mencionaste en tu exposición, que es el concurso de cuentos breves. Año a año y de la mano del personaje sello del año respectivo, Santo Tomás tiene un concurso de cuentos breves. Estos cuentos breves este concurso está dirigido a todos los alumnos de Santo Tomás, desde Arica a Punta Arenas, y puede postular los alumnos de todas las carreras un cuento por alumno que tiene que ser inédito. Obviamente el seleccionado de la sede tiene premio y puede ir también a la postulación nacional y obtener también un premio nacional. Yo les voy a enviar yo creo que voy a pedirle a la DAE los correos de los alumnos para mandárselos a los delegados, las bases, y puedan interiorizarse en lo que es estos cuentos, en este concurso de cuentos, y participen, motivar a nuestros chiquillos para que participen en esta actividad, que es súper interesante, y por supuesto, como tú lo dijiste, buscar, ¿no es cierto?, en ese relato que ellos hagan de algo totalmente inédito, quizás de alguna situación que les tocó vivir de acuerdo a la vida de Amanda Labarca, lo puedan traspasar a un mini cuento, a un cuento breve, y puedan... nosotros sabemos que la persona que lee tiene muchas ventajas. Tiene una mejor comprensión lectora, tiene un mejor vocabulario, tiene una mejor ortografía, tiene un mejor desarrollo, o sea, son puras ventajas. Entonces, si más encima fomentamos este tema de que nuestros alumnos sean capaces de atreverse, porque muchas veces los alumnos son tímidos, no se atreven, creen que a lo mejor no lo van a hacer bien, creen que, pero ustedes, los chicos, tienen que saber que cuentan con nosotros para que los apoyemos, para que les vamos dirigiendo cómo hacer el cuento, por dónde va el tema, cuántas palabras tiene que tener, cuál es la extensión del cuento, etcétera, etcétera. Eso lo van a conocer en las bases cuando yo se las envíe, pero lo importante es que se motiven y participen. Es importante que los alumnos no solamente vean su casa de estudio como la casa que le entrega los conocimientos, sino que también vean a la casa de estudio como su casa formadora de personas. Y de ahí es que ponemos en práctica todo lo que es el tema valórico y todo lo que es los personajes sello, el tema sello, el taller sello, el valor que se destaca cada año, ¿cómo se llama? El lema que distingue a cada personaje. Hay un montón de situaciones y de cosas que van uniendo, ¿no es cierto?, que la formación de nuestros alumnos sea totalmente íntegra para que puedan enfrentar la vida de mejor manera. Y como tú lo dijiste delante, que nosotros los educadores tenemos una tremenda responsabilidad en relación a cómo entregamos los conocimientos, en relación a cómo entregamos los contenidos, para hacer de nuestros alumnos
personas mejores que constituyan parte de lo que nosotros queremos que sea un mundo mejor. Lorena, te agradezco muchísimo la exposición, me encantó, fuiste muy clara, me encantó cómo te paseaste por la vida de Amanda Labarca, cómo engarzaste lo de todo lo que hizo ella como educadora, como luchadora de los derechos de la mujer, con lo que es el pensamiento crítico, que en este momento es tan importante, y ser capaces, ¿no es cierto?, que cuando damos una opinión, seamos capaces de tener, como decimos en el diario vivir, tener las dos caras de la moneda. Todas las historias tienen dos caras, de ser capaces de buscar esas dos versiones y de ahí nosotros hacer o dar una opinión, pero teniendo claras ambas versiones. Y eso es tener un pensamiento crítico y no criticar por criticar. El pensamiento crítico no es el enfrentamiento, no es pelea, no es que yo esté en contra de tus principios, de tus pensamientos, de tus ideales, sino que yo puedo sostener una conversación contigo, aunque pensemos distinto, con respeto, ¿no es cierto?, con honestidad y con verdad. Y eso, como tú lo dices, puede lograr y tenemos que hacerlo y tenemos que luchar por eso, de lograr de ser cada día mejores personas. No es algo fácil, pero tampoco es algo imposible. Si cada uno de nosotros pone un granito de arena, ya sea en el lugar donde nos desempeñemos, sea un establecimiento de educación superior, sea de educación media, sea no sé, a lo mejor en otra profesión, hay tantas cosas que pueden hacer la vida mucho más llevadera y que se transparente, ¿no es cierto?, que tenemos una escala de valores que queremos que se note. No porque digan la fulanita, mira, no, sino que porque tiene amor a la verdad, se esfuerza, trata de hacer su trabajo lo mejor posible en forma excelente, es responsable, es solidaria, bueno, todo lo que sustenta nuestro proyecto educativo con nuestros valores. Así que Lorena, te agradezco infinitamente el que te hayas dado el tiempo. Yo sé que estás llena de actividades, que te hayas dado el tiempo suficiente para esta linda presentación. Te deseo lo mejor en tu vida profesional y en tu vida personal y el mayor de los éxitos en todo, Lorena. Así que te agradezco muchísimo. Muchas gracias, señora Nelly. Igual, ¿no es cierto?, acá enviar un caluroso saludo a todos los que están. Sigo formando parte en algunas acciones puntuales de Santo Tomás. Acá tenemos, ¿no es cierto?, los elementos importantes que mencionaba la señora Nelly. El elemento de la construcción social lo hacemos todos y desde, ¿no es cierto?, las distintas aristas en las que nosotros estemos trabajando. Pero sin duda alguna, el rol de la educación es un rol fundamental para construir una sociedad mucho más justa que vaya, ¿no es cierto?, en beneficio de todos. ¿Verdad? Ese aspecto ahí, ¿no es cierto?, es fundamental. Por lo tanto, las distintas instancias que ustedes tengan para trabajar, para reflexionar sobre, ¿no es cierto?, el contexto y para que analicen en el contexto en el que ustedes van a desarrollar su rol profesional es fundamental. ¿Verdad? No nos sirve el que, ¿no es cierto?, salgan profesionales solo a desempeñar su rol por un sueldo, sino que nos sirve que, ¿no es cierto?, tengamos profesionales que salgan al mundo laboral a construir una sociedad mucho mejor. Así es que ese elemento, ¿no es cierto?, es fundamental. Un gran abrazo a cada uno, éxito también, ¿no es cierto?, este año también tenemos ahí una lucha bastante ardua con el contexto, pero sin duda alguna el que se den estos espacios de conversación hace que, ¿no es cierto?, el trabajo sea mucho más fructífero. Lorena, quiero nuevamente agradecer la presencia de todos los que se unieron a este conversatorio y desearte nuevamente mucho éxito. Tú eres muy joven todavía, tienes mucho camino por recorrer, pero ya en lo recorrido has demostrado que eres una persona súper capaz, con mucho amor a nuestra profesión y eres una Amanda Labarca.
Así de fácil, eres una Muchas manda la gracias. barca. Así que Lorena, te mando un abracito virtual, muchos cariños y muchas gracias. Nos vemos, No, muchas ojalá gracias. nos veamos en otra oportunidad. Te agradezco mucho. Gracias, que esté muy bien. Antes de terminar, yo quiero leer unos mensajes que dejaron en el chat para que sepan. Aileen dice: muchas gracias por dar a conocer a esta gran mujer adelantada en su época y muy digna de admirar, con aplausos al final. Blanca dice: muy importante es relevar el rol de la mujer, que como dice Lorena, están invisibles. Lo importante es que la mujer reconozca su rol en sí misma. Y bueno, al final, un abrazo Lorena. Blanca dice: un abrazo Lorena, éxito en todo. Y Araceli, grande Lore. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Viste que te Lorena? Sí, porque ustedes Carlitos, saben te que agradezco muchísimo por agradezco muchísimo por el apoyo, y Lorena, el cariño de siempre para ti. Muchas veces lo conversamos en muchas actividades que tuvimos juntas cuando estabas en Santo Tomás con mucho más horas. Conversamos todos estos temas pedagógicos que son importantes y que son interminables en realidad, porque tal como tú decías, lo que vimos o conocimos hace 5 años atrás ya pasó de moda y tenemos que estarnos actualizando día a día. Así que eso, Lorena, gracias nuevamente y mucho éxito. Y muchas gracias. Muchas gracias, un cariño para todos, que estén muy bien. Chao, Lorena, chao a todos. Nos vemos, gracias, chao. Chao.